Dios bendiga a cada uno de ustedes. Quisiéramos empezar esta reunión haciendo una oración, más bien la enseñanza, la plática de este día, haciendo una oración, pues es necesario que Dios esté dándonos de su ayuda, de su gracia. Yo quisiera en este momento también hacer pues una invitación para que cada uno de nosotros estemos muy sensibles, mensaje, la palabra. Hoy quisiéramos hablar acerca de Cristo resucitado, y yo creo que el oír este mensaje nos ayuda a entender que cada uno de nosotros tenemos una esperanza. En Cristo Jesús tenemos una esperanza, y es porque Él ha resucitado. Por eso quisiéramos hacer una oración. Les invito para que cerremos nuestros ojos, le pidamos a Él su ayuda. Padre, gracias. Gracias por estar entre nosotros, Señor. Nuestras vidas, nuestras almas necesitan el consuelo, Jesús. Necesitamos la fortaleza. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Queremos, Señor, rogarte que hoy nos hables a través de tu palabra. Que tu Espíritu esté aquí ayudándonos a entender, Señor, estas cosas. Y queremos también, Señor, aún, Señor, pedirte que nos sigas, Señor amado, dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo nuestras almas, Señor. Padre, aunque la necesidad que hay en nuestras almas de ti, Señor, nunca cese, Señor, que nunca se acabe, Señor, porque así vamos a permanecer contigo, cercanos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú sabes la situación que trae cada uno de los presentes. Hoy te rogamos que nuestros ojos puedan ser abiertos para mirarte y poder ver en ti, Señor, que tú tienes todas las cosas en tus manos, y, Señor, en ti está nuestra esperanza. Hoy, Señor, ayúdanos con tu buen espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles para que leamos un texto de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro que fue escrito por el evangelista Lucas. El Evangelio de Lucas es escrito por él mismo, por Lucas. Era un médico que acompañó al apóstol Pablo en distintos momentos de su ministerio, en los viajes misioneros que tuvo a distintas regiones de Asia, aún en Europa. Estuvo el médico Lucas acompañando a Pablo, pero también Lucas se dio a la tarea de escribir sucesos, eventos del Evangelio, o sea, de los acontecimientos del ministerio de Cristo. Y él escribe precisamente el Evangelio de Lucas. También escribió este tratado que se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que describe precisamente los acontecimientos de la primera iglesia, acontecimientos trascendentes en la primera iglesia. Y estas descripciones, estos pasajes que vemos aquí, por ejemplo, nos hablan primeramente del relato de cómo Jesús había resucitado. En este caso nos refiere precisamente de que Cristo había resucitado, o sea, hace un recordatorio de la resurrección de Cristo, y empieza a abordar qué pasó después de la resurrección de Cristo, de cuando Cristo ascendió a los cielos. Y vamos a ver aquí lo que dice Hechos capítulo 1, al verso 1 al verso 3. Este tratado estaba dirigido a una persona de nombre Teófilo, con el fin de que conociera, supiera, estuviera enterado de cómo se habían dado las cosas, y quedó precisamente reservado, guardado para cada uno de nosotros. Ahora está dirigido para cada uno de los que podemos abrir las Escrituras. Dice aquí, en el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles de que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Está refiriendo Lucas que Cristo, después de que había sido muerto o de haber padecido, dice, después de haber padecido, se presentó vivo. Se presentó vivo. Eso quiere decir que Jesús había resucitado. O sea, no era un espíritu, no era una aparición, o sea, una ilusión o una imagen solamente. Realmente Jesús se había presentado vivo a los discípulos. Y bueno, en este caso Lucas refiere que Jesús, cuando se presentó a cada uno de los discípulos, se presentó a muchas personas, se presentó con pruebas indubitables. Eso quiere decir pruebas que no pueden ser refutadas, pruebas que no pueden ser quitadas, eliminadas, y precisamente en base a esas pruebas, Jesucristo fue reconocido como una persona que se levantó entre los muertos, que está vivo. Además dice que se presentó por un determinado periodo. 40 días estuvo presentándose de distintas formas y maneras, me refiero en distintos momentos, en distintos sucesos, estuvo presentando a los discípulos. Y todo esto generó precisamente en los discípulos una convicción muy fuerte, la convicción de tal manera que los discípulos reconocieron que Jesús había vencido a la muerte. Y después eso impulsó sus vidas, no solamente para hablar de las cosas de Cristo, sino para tener la valentía, la osadía inclusive de decir y testificar que Jesús se encontraba vivo, que Cristo Jesús estaba realmente vivo. Esto es un evento muy importante en el cristianismo. Es un evento importante. Creo que en los evangelios o el evangelio de Cristo estaría incompleto si no se nos hablara acerca de la resurrección, o si inclusive no se hubiese dado la resurrección. Quizás hablarlo es sencillo en el hecho de decirlo, describirlo, dar la narrativa, hablar cómo sucedió, dar una descripción de cómo aconteció este evento, la resurrección. Eso es sencillo. Pero el hecho de que haya acontecido, esto es realmente el milagro. El milagro es que se dio ese milagro, aconteció. Jesús se levantó de entre los muertos. Dice la Escritura que después de haber sido crucificado, fue puesto en una tumba, fue puesto en un sepulcro, y al tercer día se levantó. Los evangelios nos muestran precisamente la obra de Cristo desde su nacimiento, no solamente la muerte. También los evangelios nos describen la resurrección de Cristo. Si la parte de los evangelios, por ejemplo, cada uno de los evangelios llega a ese punto también. Los evangelios nos hablan de las obras que hizo Jesús, sus sanidades, su predicación, su enseñanza, su testimonio, su persona, su manera de ser, las obras buenas que hizo hacia las personas, el evangelio que se anunciaba, o sea, la enseñanza, la predicación. Todas estas cosas nos hablan de Cristo, y nos habla también, por ejemplo, cómo es que Él padeció. Él murió hace 8 días, veíamos precisamente quién mató a Jesús, y llegábamos a esa conclusión nosotros: tú mataste a Jesús. El evangelio estaría inconcluso si nosotros nos quedamos en esa parte. El evangelio inclusive continúa y nos dice que Jesús resucitó, se levantó entre los muertos.
Y esta es una realidad, porque mira, hay muchas iglesias o hay muchas personas que pueden darle adoración, pueden exaltar a ciertas personas, pueden de alguna manera reconocer buenas obras que han hecho personas sobre la tierra, y a lo mejor le rinden un honor, le rinden un respeto, pero por ejemplo, lo diferente que tienen los cristianos es que le dan culto y le dan honra a una persona que está viva. A Jesús está vivo. Hay personas que pueden de alguna manera exaltar lo que otras personas han hecho en el pasado. Y muchos hombres respetables que han hecho cosas por su nación, en el área de la ciencia, en muchos eventos, en muchas situaciones, en beneficio, en pro de la humanidad, en beneficio para la humanidad, pueden ser reconocidas, respetadas, se les rinde a lo mejor un honor. Hay religiones que le rinden culto a sus líderes espirituales, como a Mahoma, como a Buda, algún otro líder de algunas religiones, se les rinde un culto con tal fervor y con tal celo que a lo mejor raya precisamente pues en una adoración a un hombre, a una persona, y no al Dios verdadero. Sin embargo, cuando las personas que han hecho algún suceso, a lo mejor digno de ser reconocido, pues ha quedado en las memorias de la historia de la humanidad, como un recuerdo digno de que se esté refiriendo en un libro, en un texto, en un libro que relate eventos sobre ciertas situaciones, y es reconocido a lo mejor lo que ha hecho esa persona. Pero lo que hace, por ejemplo, diferente a Jesús es que Él no ha hecho realmente historia, o no quedó en la historia. No quedó en la historia. Jesús es excepcional porque pasó a la historia y quedó un relato de los eventos de Él, puesto que Él se levantó precisamente de la tumba. Vamos a ver lo que dice aquí 1 Corintios capítulo 15, el verso 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo creo que el ver la muerte de Jesús, o escuchar, entender el relato de la muerte de Jesús, es entender que estaba predicho, estaba anunciado anticipadamente que Jesús iba a padecer, que iba a morir. Por ejemplo, si usted lee lo que habla Isaías 53, es una descripción precisamente de lo que Jesús iba a padecer. La muerte de Jesús, si usted lee también, por ejemplo, el Salmo 22, el Salmo 22 escrito por David cerca de 1000 años antes de que naciera Jesús, es una descripción, pareciera una descripción de Cristo, aún hasta en la misma cruz. En ese pasaje, en ese salmo, se hace referencia: contar puedo todos mis huesos, yo soy molido. Dice que era como un gusano, y habla precisamente de los eventos en la cruz. Inclusive ese salmo empieza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Y esas frases, precisamente esas palabras, son las palabras que el mismo Señor Jesucristo expresó en la cruz cuando estaba padeciendo por causa de nosotros. Conforme a las Escrituras, se anunció que iba a morir por causa de nuestros pecados. Pero también lo que nos dice este texto que leíamos es que Él fue sepultado y que también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. También dice la Escritura que Jesús iba a levantarse de entre los muertos. El Mesías se iba a levantar de entre los muertos. Nosotros podríamos hacernos esta pregunta: ¿de qué serviría un Mesías muerto? Un Salvador muerto, ¿de qué serviría? ¿De qué serviría un líder que haya muerto? O que esté muerto, que se encuentre muerto ahorita, en este instante.
Muchos movimientos se han levantado y la gente sabe que para destruir un movimiento tienen que eliminar, destruir o matar precisamente al líder de ese movimiento. Y así es como apagan las revueltas, así es como apagan las incitaciones a la rebeldía y muchas otras cosas que se hacen precisamente para evitar que un movimiento prosiga. Quiero decirte que Jesús murió pero resucitó. Y al presentarse a sus discípulos, quiero decirte que eso no detuvo realmente el movimiento que había despertado Jesús en medio de Jerusalén. Ese nuevo nacer, ese nuevo tiempo para la humanidad no quedó apagado, sometido, desintegrado, deshecho, disipado, sino todo lo contrario. La resurrección fue un evento que le puso más fuego a lo que Jesús ya había echado fuego precisamente en el corazón de los discípulos. De ahí en adelante los discípulos se levantaron con valentía y con osadía para hablar la palabra de Dios y para testificar y para dar testimonio que ellos eran testigos de la resurrección de Cristo Jesús. Jesús, si hubiese quedado muerto, solamente en este instante se hablaría de él como un evento de la historia. Pero mira, Jesús no solamente hizo parte de una historia o parte de la historia, Jesús más bien partió la historia. No solamente hizo historia, Él partió la historia. Y aún sigue partiendo la historia de muchas vidas. Sigue partiendo la historia de personas que se rinden a Él. De tal manera que una persona ahora cuando se entrega a Jesús puede decir, mi vida antes de Cristo era así. Ahora mi vida gracias a Cristo es así. Ahora las personas, por ejemplo, pueden decir, las familias y los matrimonios pueden decir, mi matrimonio era así antes de Cristo. Ahora mi matrimonio es así después de Cristo. Cristo no es un personaje que hizo historia, sino que Él ha definido la historia y sigue definiendo la historia de muchas personas. Además, Jesús, quiero decirte, es especial y maravilloso porque algo que demuestra precisamente lo excepcional que es Jesús es que su tumba está vacía. Hay muchos monumentos, por ejemplo, hay pirámides muy grandes allá en lo que es Egipto. Y en muchas de esas pirámides que fueron construidos con miles de bloques de piedras y que se tardaron muchos años para ser construidas, en el interior se encuentran sus cámaras, las cámaras donde eran sepultados aquellos hombres que tenían los reyes que se les había referido como las dinastías. Eran personas que se consideraban dioses y entonces les construían sus monumentos, les construían ahí sus ataúdes muy hermosos, recubiertos de oro, eran enterrados y sepultados con todos sus tesoros, hasta con la esposa podía ser sepultado, con sus animales o con aquellas cosas que amaban mucho y eran sepultados. Bueno, cuando se descubren esas pirámides y se descubren todo el tesoro que había ahí, también se descubren sus restos, que a pesar de que pertenecían a ciertas dinastías a las cuales ellos se autoproclamaban, realmente sus restos permanecen ahí. Los restos de otros hombres pueden ser encontrados en distintos lugares, el lugar de su entierro, de su sepulcro, y hasta la fecha conservan precisamente sus restos. Hay muchas tumbas famosas, hay muchos inclusive lugares que han sido construidos en memoria a personajes que quizás en vida no se les dio el mismo honor. Ya de muertos es cuando les han dado tal honor. Pero algo que hace excepcional precisamente a Jesús es que cuando las personas quieren averiguar cuál es la tumba de Cristo, ven que esa tumba está vacía. Yo quiero que veamos un pasaje de Mateo capítulo 28, el verso 1. Aquí nos da un relato de cómo se dio precisamente la resurrección.
Dice el verso 1 al verso 9, vamos a leer: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, esto quiere decir el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El verso 7 dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus amigos, a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Este es uno de los relatos que nos describen los evangelios sobre la resurrección de Jesús. De aquí en adelante, ese capítulo refiere precisamente qué otros momentos hizo aparición el Señor Jesucristo. En conjunto, los 4 evangelios describen que en el transcurso de 40 días Jesús estuvo apareciendo a los discípulos en distintos momentos, en distintas escenas, para mostrar indudablemente o manifestar de una forma indudable que Él estaba vivo. Y eso se cumplió. Los discípulos después de este evento ya no fueron los mismos. Ahora, quisiera yo que de este pasaje que nosotros hemos leído, veamos algunos aspectos. Primeramente, nos dice aquí que había un ángel. Un ángel, cuando María, la otra María, la madre de Jesús, venían precisamente al sepulcro. Llevaban especias aromáticas, querían poner y ungir el cuerpo de Jesús con especias. Era una manera de tratar de conservar y de ayudar que el cuerpo se conservara por un determinado tiempo. Era inclusive parte de la tradición entre ellos poner esas especies, y era algo común o típico hacerlo. Cuando había sido puesto en el sepulcro, ya no se... El día viernes que murió Jesús, se puso en el sepulcro, pero ya no habían puesto estos elementos, las especies, las esencias, ya no se habían colocado. Entonces, por eso, dice, llegó el día de reposo. El día de reposo ellos no acostumbraban visitar o hacer alguna de estas labores. Entonces, el día de reposo no fueron al sepulcro, sino hasta el primer día de la semana, que era el día lunes, cuando entonces muy de mañana iba María Magdalena, María la madre de Jesús, iban al sepulcro con esas especies para ser colocadas en el cuerpo de Cristo. Pero al llegar a ese lugar, dice que había ahí precisamente un ángel sentado en la piedra. Ese ángel, ¿qué había hecho? El ángel había quitado la piedra. Otro relato paralelo a este dice que cuando estas mujeres iban de camino al sepulcro, ellas mismas se cuestionaban y se preguntaban: ¿pero quién nos va a ayudar a mover la piedra? ¿Quién nos va a ayudar a mover la piedra? Eran mujeres y había sido colocada una piedra muy grande en el sepulcro de Jesús. No podía moverlo una mujer y entonces necesitaba la ayuda de alguien más. ¿Quién nos va a mover la piedra? Cuando ellos llegan a ese lugar, ven la piedra quitada. Pero lo que más sobresale es precisamente la presencia de ese ser, del ángel. La Escritura nos habla de los ángeles que son precisamente mensajeros. Ahora, es algo particular el hecho de ver que un ángel estaba hablando de esto.
¿Quiénes fueron los primeros mensajeros del Evangelio? A los hombres. Cuando vino Cristo a la tierra, los primeros en dar testimonio precisamente de este evento del nacimiento fueron los ángeles. Los ángeles, por ejemplo, le advirtieron a José: no dejes. Le advirtieron a los pastores cuando estaban en las montañas con el ganado pastoreando. Las buenas nuevas los ángeles las anunciaron: ha nacido en Belén. Ha nacido en Belén el Salvador. Los ángeles ocuparon precisamente esa labor de hablar a las personas el nacimiento de Jesús. También cuando inclusive Jesús ya había nacido, Herodes buscaba matar a Jesús y fue un ángel el que avisó a José para que huyera a Egipto y se fuera precisamente para que el niño fuera conservado con vida. Quiero decirte en esto, que precisamente el anuncio de los ángeles que estaba confirmando los propósitos que tenía Dios sobre Jesús en ese momento, en su nacimiento. Pero ahora en este evento, cuando el ángel está ahí en la entrada del sepulcro, el ángel mismo también está testificando, está siendo un testigo. Entonces, en los cielos, los ángeles son testigos de que Jesús vino a este mundo. Como hombre nació, dio su vida, habló de las cosas de Dios, habló de parte de Dios, entregó su vida por nosotros, murió el Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros, pero también los ángeles testifican que Jesús precisamente se levantó de entre los muertos. Y uno de esos ángeles vino a testificar estas cosas a estas mujeres, a darles el testimonio. A testificar que Jesucristo no estaba ya más muerto. Él se había levantado precisamente de entre los muertos. Los ángeles, de una manera especial, precisamente estaban advirtiendo y anunciando que Jesús había resucitado. Ese es algo particular de esta descripción. También algo importante que nosotros podemos observar en esta descripción, en el relato de la resurrección de Jesús, nos dice que ese ángel quitó la piedra. El ángel fue el que quitó la piedra. Esto tiene una representación. La piedra representa aquel obstáculo, el obstáculo, lo que impide. Y la piedra en este sentido también se refiere a la muerte. La muerte. Hay una barrera por causa de la muerte. Cuando Jesús dio su vida por nosotros y al resucitar, realmente Jesús ha quitado el miedo, ha quitado el temor que se tiene a la muerte. Ahora un creyente puede tener esperanza precisamente en que en la muerte no termina todo. Las cosas vienen mejor adelante, después de la muerte. Había un escritor alemán llamado Goethe, un hombre que escribió un libro llamado Fausto, y este hombre describe dentro de ese libro casi su propia experiencia. Antes de morir, este hombre inclusive tenía un grande miedo hacia morir. Él con voz agitada decía: ¿qué es lo que me espera? Era la angustia que tenía, era la aflicción que había en su alma. ¿Qué viene para mí? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué va a ser de mi ser después de que muera? ¿Qué va a acontecer? Y había esta exaltación, esta agitación en su ser. Oh, estoy en un lugar muy oscuro, refería. Está muy oscuro aquí. Era tal la angustia que tenía este hombre. Bueno, eso es lo que refleja la muerte para muchas personas. La muerte representa un miedo. Un miedo. La gente teme a la muerte porque es algo desconocido. Es algo que la gente quiere evitar. Es algo que la gente no quiere hablar. De la muerte, mira, aún la gente busca encontrarle hasta a lo mejor un sentido, pues a lo mejor fantasioso o a lo mejor hasta chusco. Quiere hacer algo en broma de la muerte porque no quiere considerar la muerte y hablar de ese tema. Lo evade, lo esquiva, no quiere pensar en ello y muchas veces la persona no piensa en la muerte.
Yo quiero decirte que la muerte nos puede sorprender a cualquiera de nosotros. La muerte puede sorprender a cualquiera de nosotros. Sin embargo, el hombre cuando no está con Dios, precisamente tiene un grande temor hacia la muerte. Tiene un profundo temor, es algo muy desconocido para él. Él no sabe cómo enfrentarla, él no sabe cómo aún caminar y pasar ese evento. Inclusive muchas personas quieren armarse en contra de la muerte. ¿Sabes cómo se arman ahora las personas para tener la muerte de su lado? Le rezan, le ponen altares, le quieren rendir cierto culto a la muerte, tratando de hacerla su amiga más que su enemiga, que les conceda favores, que les ayude a conservar la existencia sobre esta tierra, que a lo mejor ella sea parte o sea, que esté de su lado y que no sea más bien su adversaria. Yo quiero decirte que la muerte es un adversario para todos nosotros. Esa es una realidad. La muerte es un adversario para todos nosotros. La muerte nunca podrá ser nuestra amiga, ni con la cual podamos negociar. La gente quiere de alguna manera evitar la muerte, pero la muerte a todos nos llega. Algunos de manera prematura, a otros quizás en determinado momento. Cuando el hombre muere, el hombre incrédulo considera que hay mucha tristeza, penumbra, hay desesperación. Inclusive hasta un creyente puede pasar un momento muy difícil a causa de la muerte, ya sea la muerte de un ser querido. Y todo eso genera que la persona a través de la muerte haya un miedo, es decir, haya un miedo hacia la muerte. Pero cuando el creyente pone sus ojos en Jesús, cuando un cristiano tiene sus ojos bien puestos en Jesús, por ejemplo, está el testimonio de todos los apóstoles. Todos los apóstoles, a excepción de Juan, tuvieron que enfrentar el martirio, tuvieron que padecer la muerte, y cada uno de ellos la muerte les vino en el momento que quizás ellos no consideraban, pero la muerte vino a ellos y todos ellos pudieron pasar esto. Uno de ellos es Esteban. Nos habla el libro de Hechos de este hombre. Un hombre que era un creyente, hablaba las cosas de Dios, un hombre que servía las cosas de Dios, y entonces en momento determinado los judíos lo toman, le hacen un juicio. Esteban les habla y les anuncia que siempre habían estado rebelándose y siempre habían endurecido su corazón contra Dios, contra su ungido, y entonces se enojan contra Esteban, lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean. ¿Sabes qué aconteció en la vida en ese momento sobre este varón, sobre este creyente? Dice que él miró a los cielos y vio los cielos abiertos. Y vio los cielos abiertos y vio a Cristo que estaba sentado a la diestra del Padre, lleno de poder y lleno de gloria. Es decir, la muerte no fue un miedo para él. La muerte era más bien un momento donde Esteban veía: voy a estar con el Señor, voy a partir a su presencia. Sin embargo, la muerte para otros genera angustia, genera desesperación. También la piedra representa que fue quitado no solamente el poder de la muerte, sino que también fue quitada la miseria del hombre. ¿A qué me refiero con la miseria? El hombre, mira, qué triste es. Cuánta amargura, cuánta desesperación hay cuando una persona pierde a su hijo. No sabe si lo va a volver a ver, no sabe si lo va a encontrar nuevamente. Qué desesperación es saber si a lo mejor aquella persona se te ha adelantado, si se ha adelantado tu hijo, si se ha adelantado tu padre, si se ha adelantado tu esposo. No sabes si de alguna manera volverás a encontrarte con él. Pero quiero decirte algo: Jesús quitó esa incertidumbre. Ahora, como Él venció la muerte, nos puede dar la esperanza de poder encontrar a aquellos que han muerto en Cristo. Aquellos que han muerto en Cristo, un día volvernos a encontrar. A veces
El incrédulo muchas veces está preguntándose. Una persona que ha estado lejos de Dios se ha preguntado muchas veces si esa separación tiene un alivio. ¿Habrá un consuelo para esto? Sí, hay un consuelo. El consuelo lo tenemos en Jesús. Quiero contarte el testimonio de una mujer llamada Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman era una mujer del siglo pasado que Dios llamó a los 14 años de edad. Su madre iba a una iglesia metodista y su padre iba a una iglesia bautista. Sin embargo, Kathryn Kuhlman, una ocasión estando en una de las iglesias, estaba con su madre en la iglesia metodista. Ella dice que no recuerda realmente el mensaje, pero ella sintió como la presencia de Dios estaba en ese lugar y ella fue tocada por Dios a los 14 años y en ese momento ella dice, lo único que pude hacer es sentarme en mi lugar y estar sollozando y llorando y derramé mi corazón delante de Jesús y después de estar en un momento de lloro y de quebranto, me levanté transformada, me levanté con un rostro diferente y de ahí en adelante esta mujer empezó a servir a Dios. Caminó con Dios, hizo la voluntad de Dios, buscó servir a Dios. Pero quiero decirte, en un momento determinado, ella estaba lejos del lugar donde vivían sus padres, haciendo la obra de Dios, sirviendo a Dios, y le refieren que su padre estaba muy mal, estaba muy grave, estaba a punto de morir. Su padre había sido atropellado por una persona. Había caído una fuerte nevada en ese lugar y las personas de ese lugar, las personas en ese lugar habían estado realmente con la nieve muy grande, muy fuerte. Su padre estaba cruzando la calle y venía un vehículo, no pudo frenar, detenerse el vehículo, derrapó en la nieve y fue atropellado por el mismo vehículo. Entonces esta mujer trata de llegar a ver a su padre todavía en agonía, no logra llegar a tiempo, no logró llegar a tiempo, solamente le avisaron, tu padre ha muerto. Y entonces cuando esta mujer llega a ese lugar, entonces ya no podía hablar, había una lucha en su interior, tenía mucho enojo. Tenía mucha frustración, estaba siendo muy tentado. Ella decía, siento como la amargura está penetrando en mi corazón. El odio y el resentimiento hacia aquel joven que atropelló a mi padre. Su padre había sido alguien muy especial para ella. Siempre la había animado, consolado. Su padre siempre la había ayudado. Su padre siempre había hablado con ella. Su padre es el que había demostrado el afecto. Dice ella que de su madre nunca había recibido un abrazo hasta el día en que ella se convirtió. Hasta que el día que ella se convirtió, su madre ya era grande, ya era mayor su madre, y cuando se convirtió recibió el primer abrazo de ella, pero toda su vida no había recibido de ella un abrazo. Sin embargo, del padre recibía el aliento, el cariño, el afecto, quizás no obtuvo de su madre. Entonces, para ella su padre era algo muy especial. Cuando esta mujer está en el momento del velorio, el pastor de ese lugar, el pastor en ese momento llama a toda la familia para que se despidan de su padre. Se despida la esposa de su esposo, se despidan los hijos del padre, y ella no quería ir. Tenía una lucha muy profunda en su corazón. Cuando pasa al frente y está de frente al ataúd, ni siquiera mira el rostro. ¿Sabes lo que hace? Ella mira el hombro de su padre, recordando cuántas veces en ese hombro se recargó para llorar y para ser consolada. Cuando ella no entendía por qué Dios tenía ese plan en ese momento, dice que ella toca el hombro de su padre. Y cuando toca el hombro de su padre, el Espíritu Santo le hace ver, no tengas miedo, Él no está muerto, Él vive. Hablándole de la resurrección que tenía y que vendría sobre su padre. Él está vivo, Él está vivo.
Él está vivo. Y esas palabras le trajeron mucho consuelo a su alma, le trajeron esperanza a esta mujer, le trajeron un alivio, una consolación, se sintió reconfortado, logró perdonar a aquella persona que había asesinado a su padre o que había cometido ese accidente o que había caído en ese accidente. Y entonces ella pudo de alguna forma entender ahora los planes que Dios tenía para ella. Después de ahí ella pudo consolar a otras personas. Después de eso empezó precisamente a ser testigo de su propia vida, en su propia vida, de que realmente la resurrección tiene tal poder. Porque Dios va a resucitar a todos los que han muerto en Él. Esta mujer siguió sirviendo a Dios. Yo quiero decirte que ese es parte de lo que Cristo ha quitado al resucitar. La miseria de la separación que puede haber entre personas que amas, que anhelas estar con ellos. Jesús quitó esa miseria de separación. Otro punto también de este relato que nos deja ver Lucas es precisamente, Mateo, es como el ángel invita a las mujeres y les dice que miren, que observaran al interior de la tumba y que se percataran de algo. Esta tumba es diferente a todas. Esta tumba es distinta. Esta tumba quizás es una tumba excepcional. ¿Por qué? No está el cuerpo. No está el cuerpo de aquel que fue colocado en este lugar. Aquel que fue depositado en este lugar ya no está más en este lugar. Ha resucitado, se ha levantado. Jesucristo, el que había muerto crucificado, Él fue levantado, se ha levantado entre los muertos. La tumba estaba vacía. Y quiero decirte que esa tumba vacía habla por sí misma. Podría de alguna manera fallar el testimonio de los discípulos. Pero de alguna forma lo que no puede fallar hasta este tiempo es que esa tumba sigue estando vacía. Nadie ha encontrado el cuerpo de Jesús. No se ha encontrado el cuerpo de Jesús, ni puede ser puesto ni colocado un cuerpo diferente en ese lugar, porque esa tumba ha quedado vacía y eso ha quedado de generación en generación como algo verídico. El hecho de que la tumba nunca ha sido más ocupada. Esa tumba dice que era una tumba nueva. Eso quiere decir que nunca había sido puesto ahí una persona. Nunca antes de que Cristo muriera y su cuerpo fuese depositado en ese lugar, nunca antes se había puesto a alguien sobre esa tumba, era nueva. El cuerpo de Jesús fue puesto en ese lugar. Dice la descripción que José de Arimatea y otro varón llamado Nicodemo eran principales, eran miembros del Sanedrín y fueron y pidieron el cuerpo a Pilato y ese cuerpo lo envolvieron en sábanas que fue colocado el cuerpo en la tumba que era prestada, la tumba que prestó en ese momento José de Arimatea para que el cuerpo del Señor fuese puesto ahí. Y cuando el ángel les anuncia a estas mujeres, la llamada era: miren, esta tumba habla por sí misma, está vacía. ¿Cómo eran los sentimientos de los discípulos en ese momento? Es importante que tú y yo podamos ver un poco de esto o entender cómo estaban los sentimientos de los discípulos. Todo había acontecido de una manera muy repentina, de una manera muy rápida. El día viernes, el Señor Jesucristo había sido tomado preso. El día jueves, había sido tomado preso el Señor Jesucristo. Y toda la noche le hicieron un juicio. A la mañana siguiente, o sea, el día viernes, había sido llevado delante de Poncio Pilato y había sido anunciada la muerte sobre Jesús. Todo había acontecido de una manera muy rápida, muy fuerte y algo inesperado de parte de los discípulos. Los discípulos estaban desconcertados por todo lo que estaba aconteciendo. Había un sentimiento abrumador en ellos.
Había angustia. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué van a hacer con Jesucristo? ¿Qué van a hacer con nuestro Señor? ¿Qué van a hacer con aquel que ha tocado a los enfermos? ¿Qué será de Jesús que nos dirigía, nos ayudaba, nos animaba, nos consolaba, nos levantaba el ánimo, nos dirigía hacia las cosas de Dios? ¿Qué va a ser de nuestro Maestro que nos mostraba el camino a la vida eterna? ¿Qué va a ser de Él y qué será de nosotros? Había un ambiente abrumador en medio de los discípulos. Los evangelios mencionan que precisamente que aunque Jesús había anunciado su muerte, los discípulos no entendían qué es lo que iba a pasar. Es más, rechazaban eso, rechazaban esa idea. En la cultura judía había un pensamiento muy arraigado sobre los judíos. Y en esto no era la excepción entre los discípulos que estaban con Jesús. El pensamiento entre los judíos era que el Mesías, aquel que iba a venir a libertar a los judíos, que iba a traer salvación a Israel, era un hombre que iba a venir con mucho poder, con mucha gloria, que iba a venir de una manera muy poderosa. Pero la idea de ellos es que iban a derrocar a los romanos, que iban a quitar a los extranjeros y que Israel se iba a levantar como una nación floreciente, una nación poderosa, una nación grande. Y era un concepto muy terrenal, es decir, que Israel sobrepasara a todas las naciones en un sentido terrenal, es decir, que tuviera poder, que fuera un hombre que dirigiera esa nación, que reinara sobre esa nación y que fuera un Mesías que pudiera vencer a todos los enemigos que estaban alrededor de Israel. Era un concepto solamente mirando las cosas de este mundo, pero no entendiendo el trasfondo espiritual o las cuestiones eternas. Y quiero decirte que los discípulos, como muchas personas, no quisieron reconocer que Jesús iba a morir. Quizás de ahí muchas personas se desilusionaron de Jesús. Se desilusionaron de Jesús. Seguramente entre los discípulos había un desánimo, había frustración, había dolor, había se encontraban sin esperanza. Se sentían como que no había esperanza, estaban abatidos, estaban algunos en amargura, se sentían desolados, es decir, con miedos, se sentían, ¿y ahora quién nos va a dirigir? ¿Y ahora quién nos va a ayudar? ¿Y ahora quién va a ver por nosotros? Había en ellos un sentimiento precisamente de desilusión, de desolación. Este era el panorama de los discípulos desde el momento del arresto de Jesús hasta la muerte de Jesús, cuando fue declarado muerto, cuando se anunció que había muerto y que fue puesto en la tumba. Ese panorama generaba en ellos una serie de temores. De hecho, aun cuando Jesús resucitó, cuando Jesús ya había resucitado, dice que los discípulos estaban escondidos, estaban en una casa por miedo a los judíos. Tenían miedo. Ese era el panorama. La tumba de Jesús se encontraba vacía, pero aún no se había presentado Jesús ante ellos, a excepción de estas dos mujeres que leíamos en el relato de Mateo. María Magdalena y María son las primeras personas a las que Jesús se presentó. Todos los demás no creían, no daban crédito. ¿Cómo es que ha resucitado? ¿Por qué dices que ha resucitado? Fueron a ver la tumba, Pedro y Juan corrieron cuando las mujeres les dijeron que no estaba el cuerpo de Jesús, y al ver la tumba vacía, pero ni aún así ellos creían. O sea, todavía no realmente concebían que Jesús se levantó entre los muertos. Entonces, aquí viene un momento especial. La tumba esa tumba vacía realmente se confirmó que el cuerpo de Jesús no estaba ahí en el momento, no solamente en el momento en que las mujeres lo vieron vacía. Pedro vio vacía esa tumba, Juan vio vacía esa tumba. Todo esto cobró fuerza cuando Jesús empezó a aparecerse a los demás discípulos. Dice la Escritura que se apareció a Pedro. Después se apareció a dos discípulos que iban camino a Emaús. Ese primer día de la semana, el día domingo,
2 discípulos decidieron ir hacia una ciudad conocida como Emaús. Iban en el camino y andando en ese camino les salió un hombre al encuentro y empieza a preguntarles: ¿qué cosas habláis entre vosotros? Y ellos se sorprenden y empiezan a decirle: ¿qué acaso eres el único forastero que no se ha enterado de todo lo que ha acontecido en Jerusalén estos días? Y empiezan a describirle acerca de Jesús. Jesús, que era un varón de Dios, vimos sus obras, sus señales, nos hablaba de parte de Dios. Jesucristo, este hombre, fue llevado delante de Poncio Pilatos, fue sentenciado a la muerte y fue crucificado, murió y ha sido puesto en una tumba, pero nos han dicho unas mujeres que esa tumba está vacía, que Jesús se les apareció. Y entonces Jesús empieza a hablar con estos 2 discípulos y les empieza de alguna forma a mostrar. Dice que desde Moisés y cada uno de los profetas les fue refiriendo de que se iba a cumplir esa promesa. Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. Entra con ellos a un aposento, se refugia ahí con ellos, van a ellos a comer, van a participar, van a comer, van a probar alimentos, y en ese momento Jesús desaparece de ellos. No se habían dado cuenta que era Cristo el que estaba con ellos, hasta que se perdió de su vista. Y entonces empiezan a darse cuenta: ¿no ardía nuestro corazón cuando oíamos sus palabras? Reconociendo que Jesús había estado con ellos. Y ellos regresan en ese instante a Jerusalén, también a dar testimonio a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles de que a los 11 apóstoles de que Jesús había resucitado y que se les había aparecido. Aún así, los apóstoles no daban crédito a esto. Dice que estaban en ese lugar, en la casa, estaban ahí reunidos, cerradas las puertas por miedo a los judíos, y de repente cuando ellos están ahí, estaban 10 de los discípulos, faltaba Tomás esa ocasión, el primer día de la semana. Esto fue el primer domingo. El primer domingo me refiero después de la crucifixión de Jesús. El tercer día después de que Jesús había muerto, se levantó de entre los muertos, y entonces ese día, el día domingo, ya por la noche, cuando las puertas estaban cerradas, Jesús vino y se apareció, estando ahí los 10 apóstoles en medio de ese lugar. Faltaba Tomás. Y cuando llega Jesús a ese lugar, les dice: paz a vosotros. Imagínate ahora la escena. Recuerda cómo estaban los discípulos. Estaban abrumados, estaban desesperados, tenían miedos, había preocupaciones. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a continuar? ¿Ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hacemos? Ya no está Jesús con nosotros, ya no está nuestro maestro. ¿Qué vamos a hacer? Había desolación en ellos, pero cuando Jesús aparece a ellos, todas las cosas se cambiaron. Ese momento que era como un valle de sombra de muerte se convirtió en un momento donde Jesús vino a resplandecer y vino a traer la paz a sus corazones. No solamente en palabras, paz a vosotros, no solamente se refería: estén tranquilos, aquí estoy entre ustedes. Eso realmente era algo que Jesús deseaba y anhelaba para cada uno de ellos, la paz que Él había venido a anunciarles. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Cuando esas palabras oyeron de Cristo, paz a vosotros, entonces ese momento de melancolía, ese momento de miedo, dio un giro. Había gozo, había un regocijo, había un entusiasmo, había una alegría, había una fiesta en ese lugar. Había realmente un panorama realmente diferente. Pero pasaba un evento más. Parecía que aún ni con esto los demás querían creer que Jesús había resucitado. Dice la Escritura que 8 días después, es decir, el siguiente domingo, nuevamente Jesús se vuelve a aparecer a los discípulos en ese lugar. Pero ahora estaba Tomás. Tú has oído quizás ese relato cuando Tomás regresó después de la primera aparición de Jesús. Le dice a los discípulos: al Maestro hemos visto. El Maestro estuvo en este lugar. Y Tomás no creyó.
no voy a creer. Hasta que no meta mi mano en su costado y mis dedos los meta ahí en sus heridas, entonces no voy a creer. 8 días después es cuando entonces Jesús nuevamente hace presencia. Ahora ahí estaba Tomás y se dirige directamente a él. Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tus dedos aquí en mis heridas, y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Y en ese momento Tomás cae de rodillas delante de Jesús y le confiesa y le dice: Señor mío, Dios mío. Imagínate, se desvanecieron todas sus dudas. Se desvaneció toda incertidumbre en Tomás. No le bastaba el testimonio de las mujeres, no le bastaba el testimonio de los 2 hombres de Emaús, no le bastaba el testimonio de los 10 apóstoles que habían visto a Jesús y los demás discípulos que estaban con ellos en ese lugar, que seguramente eran los más de 10, o sea, eran más de 10 los que estaban ahí. Él no estaba presente, pero no fue suficiente ese testimonio. Y a veces, mira, a veces eso me describe cómo nuestro corazón tiende a ser duro, tiende a ser incrédulo. ¿Sabes qué es lo que también nos dice hoy Dios? No seas incrédulo, sino más bien sé creyente. No dudes de mí, no dudes de mí, mira, más bien ten fe, cree en mí. Tomás, cuando vio a Jesús, le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Sabes qué le contestaba a Jesús? Tomás, porque me viste, ¿creíste? Bienaventurados serán aquellos que no me verán y van a creer. Y quiero decirte que seguramente entre nosotros hay personas que hemos creído precisamente a eso. Jesús se levantó de entre los muertos. Yo quiero decirte que es un testimonio el ver la Biblia y tomar como real y verdadero, porque es así, es una verdad, el hecho de que Jesús resucitó y quedó registrado. Cuando tú lo lees con ese corazón dispuesto a mirar a Jesús en tu vida, eso se convierte en una realidad en tu ser. Eso realmente se convierte en una realidad en tu ser y queda como el testimonio de ellos contado a tu vida, es decir, el testimonio que ellos nos cuentan ahora de que Jesús vive, de que Jesús está vivo, y lo aceptas, lo reconoces, lo recibes. Ese es el inicio, es el primer testimonio, pero no quedan las cosas ahí. Quiero decirte que la otra parte de ese testimonio es que cuando tú te rindes a Jesús, tú mismo ahora te conviertes en un testigo de la resurrección de Jesús, porque ves el poder de la obra de Jesús en tu vida. Puedes ver lo que Jesús realmente puede hacer en tu vida, la transformación, el cambio, la paz, la esperanza, el gozo, la fe que Él pone, el amor que antes no tenías, ese amor que te costaba mucho expresar y dar y entregar a otras personas, ahora sale de una manera natural de tu vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios a través del poder de Cristo en nosotros, a través de su Espíritu en nuestra vida. Cuando tú te rindes a Jesús, cuando tú le entregas tu vida a Jesús, ahora mira, de ti brotan estas cosas. Y entonces tú puedes ahora ser también un testigo de la resurrección de Jesús. Todos aquellos que han encontrado la salvación, todos aquellos que han sido transformados, todos aquellos que han sido levantados, que han sido transformados en sus vidas, somos un testimonio de la resurrección de Cristo. Bueno, Tomás tuvo que reconocer que Jesús estaba vivo. La Escritura nos dice que posteriormente 7 discípulos se habían dirigido hacia Galilea, y estando en Galilea se fueron a pescar ahí en el mar de Tiberias, o también es conocido como Tiberíades. Este mar, que no es otro sino el mar de Galilea, estaban en la región de Tiberias y estaban ahí pescando. Y a la orilla vieron a un hombre, ese hombre les anuncia, les pregunta: ¿tienen algo de comer? Y uno de ellos reconoce que era Jesús el que estaba ahí en la orilla. Entonces vienen a Jesús,
se acercan a Jesús. En ese contexto es cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? En 3 ocasiones hace esa pregunta Jesús. ¿Sabes? Algo muy particular es que en la resurrección de Jesús, Él quería sellar nuestra redención, nuestra salvación y aún la restauración. No había sido así con Pedro. Pedro lo había negado en el momento de que fue tomado preso Jesús. Pedro, aunque lloró amargamente por haberle fallado a Jesús, necesitaba reconciliarse con Jesús. Y es ese momento en donde Jesús, antes de regresar a los cielos, no se quiere ir a los cielos sin haber restaurado su relación con Pedro. Pedro, ¿me amas? Quiero conocer si realmente me amas, Pedro. ¿Sabes esto que nos muestra? Cómo Jesús busca la restauración de cada uno de nosotros. Tú eres un creyente, has estado desanimado, has estado con problemas, con situaciones, aún te encuentras en este estado, en este momento, sabes que tu vida espiritual no está bien con Dios, a lo mejor ha entrado el desaliento de tu vida, a lo mejor hubo un tropiezo en tu vida, quizás de alguna manera has tenido desilusión, te has sentido a lo mejor con frustración, te has sentido con falta de esperanza, falta de visión, hay tibieza en tu vida. Jesús vino a restaurar las cosas contigo. Jesús quería restaurar esa condición con Pedro. Quería saber hasta dónde había un amor de Pedro hacia él. 3 veces le pregunta: ¿me amas? Y Pedro contestó en todas ellas afirmativamente y le decía: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y entonces Jesús le da la encomienda a Pedro, le llama a servirlo. Quiero decirte que un creyente no puede quedarse debilitado, desanimado, decaído. No puede quedarse en ese estado espiritual donde necesita ser levantado. Un creyente verdadero es levantado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ha resucitado. Él tiene todo el poder para darnos a nosotros la fuerza del Espíritu, la gracia del Espíritu, la consolación de Dios, la visión de Dios, aún vertir en nuestros corazones el amor necesario, perdonar lo que necesitamos perdonar, anunciar libertad precisamente es lo que Él vino a hacer, y aún en su resurrección le anunciaba a Pedro que Él había sido libertado de su culpa, de su pecado, de su traición. En otra ocasión se apareció a Jacobo, su hermano. De ahí en adelante Jacobo fue un seguidor precisamente de Cristo. Es el apóstol Santiago que escribe esa epístola de Santiago. Él era un hermano en la carne del Señor Jesucristo. Posteriormente, en el monte de Galilea, cerca de quizás 500 personas o alrededor de varios discípulos estaban en ese lugar. Y es el momento donde Jesús asciende a los cielos y se despide de ellos, dándoles la comisión de que fueran y hicieran discípulos. Ahí muchas personas miraron a Jesús. Inclusive los ángeles les dijeron a todos los que estaban en esa escena: así como habéis visto a Jesús que es levantado, así mismo van a ver que va a regresar. Eso quiere decir que con sus ojos fue precisamente presenciado. No fue una alucinación, un éxtasis, una revelación, un sueño, algo por el estilo. Era un evento presencial, era un evento que con sus mismos ojos estaban ahí observando el cómo Jesús estaba siendo levantado hacia los cielos. Así como habéis visto a Jesús que ha sido levantado y llevado a los cielos, así mismo le veréis en su regreso. Quiero decirte que esa tumba vacía es la base de nuestra esperanza hoy. Cuando la esperanza parecía ser enterrada o sepultada, esa tumba fue abierta, la piedra fue quitada, la tumba se anunciaba que estaba vacía, y esto hablaba precisamente de que Dios hizo un milagro, el milagro de la resurrección. Ahora nosotros vivimos, podremos vivir, viviremos porque Él vive, porque Cristo Jesús vive.
La tumba vacía también es un anuncio del triunfo de la profecía dada desde el origen de la Escritura, es decir, desde los principios de la Biblia. En la Biblia encontramos varias profecías sobre Cristo y lo que Él iba a hacer, pero la tumba vacía también es un anuncio del triunfo que hubo en las profecías dadas. En Génesis capítulo 3, verso 15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. ¿Sabes qué estaba diciendo ahí? Un día vendrá el triunfo sobre Satanás, sobre su reino, sobre la muerte. Tú le has herido, pero él te va a dar un golpe todavía más fuerte. Te va a derrocar, te va a vencer, te va a derribar. Un golpe en la cabeza era mortal. Ese era el anuncio de la profecía. Y en la resurrección, eso es lo que ha acontecido. El diablo fue vencido. El diablo fue destruido en ese sentido de su poder y de su autoridad que había tomado sobre las almas, y ahora no tiene tal poder y tal autoridad sobre las almas, salvo que alguna alma quiera darle ese poder al diablo. Pero en este tiempo hay nueva esperanza, hay una esperanza viva, que podemos encontrar libertad plena y verdadera en Cristo Jesús. También esa tumba vacía anunciaba que Jesucristo había anunciado la libertad de nuestras almas. La tumba vacía también habla de la deidad de Cristo. Él era tanto humano como divino. El sustituto perfecto, Jesús, tenía que ser un hombre. Y dice que como en todo fue como nosotros, semejante a los hombres, tentado en todo, pero sin pecado. Y poderoso como Dios para levantarse precisamente de entre los muertos. Podemos ver a Dios a través de Cristo. También esta tumba vacía habla de la misión de Jesús. Su misión no solamente era anunciar el reino de Dios, sino aún conquistar la muerte, vencer a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice la Escritura. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús se levantó de entre los muertos para quitarle el poder y la autoridad a la muerte, y ya no hay más poder en la muerte, y ya no hay más poder en la muerte, sino que ahora el poder lo tiene Cristo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él vino a restaurar las vidas de aquellas personas que han caído. Inclusive vino a dar la respuesta. Una ocasión Job anunciaba y preguntaba: ¿el hombre muere, volverá a vivir? La respuesta ahora la tenemos en Cristo Jesús. El hombre puede volver a vivir, porque Jesús, Él es la resurrección y la vida. Él mismo nos decía esto. Habla de la grande maravilla que Jesús ha hecho por nosotros, darnos una esperanza que no está muerta, sino está viva, porque Él está vivo. Si Él no hubiese resucitado, sería una esperanza muerta, fallida. Sería una locura, sería una pérdida de tiempo, buscar y adorar a alguien que está muerto. Rendirle culto a alguien que no tiene vida, que quedó en una tumba, que murió. A veces ese es el Cristo que algunas personas quieren buscar, un Cristo muerto, un Cristo que realmente no está vivo, un Cristo que solamente les dé buenas cosas, un Cristo que a lo mejor les anuncie promesas, que les dé buenas cuestiones, pero no, nuestro Señor está vivo. Él está vivo, reinando en los cielos, aún intercede por nosotros, está lleno de poder y de gloria. La resurrección anuncia precisamente la esperanza que tenemos todos nosotros en Cristo Jesús. Esperar cielos nuevos, tierra nueva. La resurrección anuncia el cese anuncia precisamente que un día la muerte tendrá su fin. En un reino donde ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más tristeza, ya no hay tinieblas ahí. Solamente está Jesús y está precisamente resplandeciendo, brillando. Jesús, Él es la resurrección y la vida. Él nos enseñó esto. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él es el Cristo resucitado. ¿De qué serviría un Salvador muerto? No serviría. Un líder muerto de nada serviría. Un Mesías muerto de nada serviría.
Gracias a nuestro Dios, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo está vivo. Podemos a Él darle gloria y podemos darle a Él la alabanza. Quisiera que termináramos con un canto que seguramente nos identifica a muchos de nosotros. Dentro de las cosas que hizo Jesús, además de hablar de que Él es la vid verdadera, el pan descendido del cielo, el buen pastor, anunciar precisamente que Él es la resurrección y la vida, no solamente era un anuncio, era una realidad. ¿A cuántas personas resucitó el Señor? Ese joven que lloraba a su madre, una viuda de Naín, saliendo con pena y con tristeza para ir y enterrar a su único hijo. La melancolía y la tristeza embargaba a esta mujer, y de repente Jesús se acerca a ella y le dice: no llores, mujer, tu hijo vive. Y Jesús le regresa a esta mujer, a su hijo, a ese joven con vida. Así ha hecho Jesús con varios jóvenes, resucitándolo entre los muertos en un sentido espiritual. ¿A cuántos de nosotros nos ha levantado Jesús de nuestra muerte espiritual, del pecado, del reino de las tinieblas, de la oscuridad, del camino de oscuridad en el que andábamos, de una vida perdida, y ha traído nueva vida a nosotros, anunciando una nueva esperanza? En una ocasión, unas amigas de Jesús le mandaron a llamar: ven pronto, tu amigo Lázaro, el que amas, está muy enfermo. Y cuando Jesús se dirigía, pasado 4 días de ese anuncio, se dirigía a aquel lugar, sabía que Lázaro, su amigo, había muerto. Pero cuando llega Jesús a ese lugar, también vuelve a ordenar las mismas cosas: quiten esa piedra. Quiten esa piedra. ¿Sabes qué? Jesús tiene la autoridad para quitar todo aquello que te interfiere entre tú y Dios. Y Él pide que tú rindas tu corazón. Él tiene la autoridad para pedirte que le entregues tu corazón, aún para anunciarte la libertad, que salgas de ese pecado, que encuentres consolación en Él, que fijes tus ojos en Él. Él tiene todas las cosas en control. Él sabe lo que hay en tu vida, y eso anuncia Jesús para que nada se interponga entre tú y Él. Él es el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Y cuando manda quitar esa piedra, hace un llamado: Lázaro, sal fuera. Y en ese momento aquel hombre que llevaba 4 días de haber muerto, salió de ese lugar. Salió de ese lugar, y entonces manifestaba Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección, la vida. Él puede darnos vida. Vamos a escuchar un canto. Yo te invito, si quieres ponerte de pie, estar sentado, meditando en el canto, como tú gustes. Medita en lo que dice este canto. Es un canto que refleja inclusive que Jesús ha hecho esa obra de levantarnos también de entre los muertos, resucitarnos, si lo podemos ver de manera así, resucitarnos de entre los muertos. Pero un día vendrá esa resurrección completa, cuando Él regrese, cuando Él venga, vendrá la resurrección para vida eterna. Podemos reconocer lo que Él ha hecho. Seguramente Él ha visto tu vida, y tú puedes reconocer cómo está tu vida: vacía. Quizás tu vida ha estado en oscuridad. Te has sentido desolado, desilusionado. Te has sentido aún quizás lleno de amargura. Quizás estás con un sentimiento en tu ser abrumador, desconsolado, desconcertado. Quizás no tienes esperanza. En la muerte uno se encuentra así. Hay
una desconcertación. Está uno abrumado, entristecido. Hay una pena que embarga tu ser. Hay dolor. No hay esperanza. Tu alma está abatida, angustiada, desolada. Yo quiero decirte que aunque muchos de nosotros podríamos estar en la juventud, gozar de la vida, en apariencia representar que tenemos felicidad, alegría, nuestra alma se encuentra realmente desolada. Y Jesús miró nuestra vida y Él se acercó a esa tumba en la que estábamos nosotros. Aquí hay hermanos que pueden reconocer eso y que pueden darle gracias a Dios, que pueden identificarse con ese canto. Quizás hoy tú puedes entender esto y hoy el llamado de Jesús es a tu vida, que te acerques a Él. Él ha resucitado para darte vida, una vida verdadera. Solo tienes que venir a Él, entregarte, rendirte a Jesús. No seas incrédulo como lo fue Tomás, más bien sé creyente. Reconoce lo que Él es, reconoce quién es Él, reconoce lo que Él busca de ti. Él viene a consolar, a quitar todo ese sentimiento de frustración, de desolación. Él viene a anunciarte libertad. Él no quiere verte derribado, destruido. Él no quiere verte caído. Él quiere levantarte. Él quiere levantarte de esa condición. Por eso anunció a Lázaro: sal de ahí. Hoy Jesús nos hace ese anuncio: sal de ese estado. Sal de ese estado espiritual. Sal de esa condición. Él ha vencido la muerte. La muerte no tiene más poder para destruir, para tomar cautivas las almas. Jesús nos anuncia la libertad que hay en Él. Tú viste, Señor, mi vida vacía, Señor. Resucitó.
resucitó, me resucitó, me resucitó, me resucitó. Y ahora tan solo le quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me resucitó, me resucitó, me resucitó, me resucitó. Y ahora tan solo de él quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Esto mismo puede ser en este día para ti. Me dijo Lázaro, sal de ahí. Él te llama a que salgas de ese estado. Lázaro, sal. Sal de ahí. No te quedes en ese estado espiritual. Y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Así es, Señor. Me resucitó, Gracias, me resucitó, me resucitó, me resucitó. Y ahora tan solo le quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer. Gracias, Jesús. Me dijo Lázaro, sal de ahí. Me dijo Lázaro, sal. Sí, Señor. Y ahora tan solo de él quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer. Aleluya. Me resucitó, me resucitó, me resucitó, me resucitó. Muchas gracias, Jesús. Y ahora tan solo de él quiero Tú hablar, has sido muy bueno, y ahora Señor. tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer. Gracias, Jesús. Me dijo Lázaro, sal de ahí. Me dijo Lázaro, sal de ahí. Y ahora tan solo de él quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Así es, Lo mismo puede en este día hacer por ti. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo era uno de esos, como Lázaro, Señor. Estábamos ahí, Señor, en una tumba. Tú nos has llamado, Señor, a salir de ahí. Tú has vencido ciertamente la muerte, Señor. Has triunfado sobre la muerte. Tienes la autoridad sobre todas las cosas, Señor. Tú eres nuestra esperanza viva, Señor. A ti podemos orar, clamar. Sabemos que tú nos oyes, Señor. Que tú eres un Dios vivo, Señor. Eres un Dios que permaneces, que reinas. Señor amado, que sigues, Señor, acercándote a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que en su momento viniste a nuestras vidas. Gracias por los que hoy llamas, Señor, a que salgan de ese estado, Señor, de esa condición. Ayúdalos, Señor. Sabemos que tú quieres ayudar a cada uno de nosotros a vencer
el mundo, el pecado, la muerte, Señor. Padre, y solamente a través de tu Hijo podemos alcanzar esa victoria y ese triunfo, Señor, porque Él ya ha vencido la muerte, ha vencido al diablo, ha vencido, Señor amado, aún este mundo, Señor. Queremos vencer con Él y aún, Señor amado, permanecer en Él, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias por ser nuestra esperanza viva, Señor. Gracias, Señor, porque vives y reinas, Señor. Porque vives y reinas para hacer todas las cosas, Señor, para dirigir nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Amén, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Gracias. A ti es toda la gloria, Señor. A ti es toda la gloria, Jesús. Sí, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Alabado eres, Jesús. Amén. Dios los bendiga. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde. Dios los bendiga.